Mire, en el maíz José Fabundi, por ejemplo, o en otros lugares nos mandaron un montón de preguntas, ¿no? Y bueno, y hoy vamos a tratar de hacer algunas que otra con referencia a mi persona, ¿no? Para contestarles algunos, nada más que eso. Y bueno, al menos para que sepa quién soy, porque mucha gente no los conoce, nos están viendo a través de YouTube en todas partes y muchas personas, bueno, preguntan quién soy, de dónde vengo y todas esas cosas. Y hoy trataremos de contestarle algunas de todas esas preguntas. Algunas de las tantas preguntas, ¿no? A José Fabundi. Exactamente. Acá no está involucrado el pastor, es José Fabundi. José Fabundi. Aparte hablamos de la vida antes de Cristo, vamos a hablar. Bien, gloria a Dios. Y algo importante, ¿no? Que a pesar de que no tenías a Cristo, algo importante, que era tu familia, quiénes eran, cuánto la componían. Mi familia, por ejemplo, éramos 5 mujeres y 4 varones. Y papá y mamá, o sea, éramos 11, un equipo de fútbol, ya éramos. Mi mamá te ganó, somos 14. No, ya está, vos tenías suplente. Nosotros nunca tuvimos suplente, tuvimos que... No, nosotros venimos por... En mi caso, yo nací en Misiones. Papá era brasileño, mi mamá era paraguaya. Y bueno, mamá era muy religiosa. No, papá nunca le dio importancia a la religión, de ninguna clase, a pesar de que venía de Brasil. Pero mi mamá era católica, apostólica, recontra, súper romana. Tenía, ¿viste los muñequitos? Si tuviera ahora, estaría re feliz si estuviera viviendo ahora. Por la enorme cantidad de muñecos que salieron nuevos. Tanta idolatría, sí. Yo iba a tener todos los muñequitos como tenía un altar. Pero bueno, no todas las familias son felices, ¿verdad? Y yo siempre me preguntaba para mis adentros, ¿no? Porque mi papá en un momento de la vida se volvió alcohólico. Y eso estropeó muchas cosas. El alcoholismo destruye la vida, destruye la familia. Y yo me preguntaba en mi niñez, ¿por qué esta situación, por qué esta circunstancia? Y me acuerdo que un día, el día más malo de mi vida, que tendría 10, 12 años, yo no conocía a Dios, porque bueno, un religioso no conoce a Dios, ¿verdad? Sí. Es más, mi mamá no tenía ni Biblia. ¿Vos viste un católico con Biblia? Es raro eso. No. ¿Ah? No son de leer la palabra. Igual la palabra de ellos está. Igual, vos fíjate que ni siquiera el supuesto Bergoglio, que le dicen que Papa, el ministerio que no existe, jamás usa una Biblia para predicar, ¿no? Ellos no usan. Leen lo que otro le escribe. Sí. Y bueno, la cuestión es que como no conocíamos al Dios verdadero, entonces yo en el día más horrible de mi vida, que fue un día desastroso, me acuerdo con mucho lío, me quedé despierto con altas horas de la noche y yo le había dicho, Señor, si yo voy a hacer una bendición, sigo vivo, y si no, mejor matarme. Y al punto que uno llega con 12 años. 12 años. 12 años tenía. Y bueno, mi papá nos abandonó, se fue y nuestra vida empezó a cambiar, porque ya no teníamos ese problema. Pero empezó el otro, teníamos que salir a trabajar para mantenernos. Y bueno, era toda una hazaña salir a trabajar, o sea. Era divertido a la vez. Y en aquel entonces no había tanta maldad como hoy, ¿entendés? La gente te miraba como un niño que estaba buscando esa forma de ganarse la vida y te ayudaba, ¿no? Yo siempre le cuento a Mateo Villafranco que, por ejemplo, la General Paz no tenía el puente, eso era solamente la General Paz y era 2 manos anchas. Y ahí, justo en la esquina de Provincias Unidas, nosotros vivíamos en una villa que estaba ahí a una cuadra, que hay un chalet gigante, espectacular y otras cosas. Y cuando se inundaba, nosotros veníamos con un tablón y lo poníamos porque la gente bajaba el taxi y para no mojarse los zapatos. Y nos daban 10 centavos en lugar de un caballito o de 25 centavos. Y así nosotros tratábamos de sobrevivir, ¿viste? Y o si no, teníamos un cajón y íbamos a la misma esquina que estaba el barcito. Ese bar permaneció por los siglos, hoy por hoy, recién hace poco que cambiaron el rubro. ¿Y qué íbamos a hacer ahí? A lustrar zapatos. Y yo decía, qué grande, ¿no? Y bueno, pero nosotros ya empecemos... Cuando vos tenés la cultura del trabajo de chico, llegás a mi edad y no sabés otra cosa que trabajar, ¿no? En el sentido de que sabés que tenés que trabajar para mantenerte y para mantener a los tuyos. Pero hoy en día los planes que hizo... Cambió todo. La cultura del trabajo no la tienen. Porque mucha gente que le ofrecieron trabajo legal no la quieren. Y era muy distinta la niñez también, ¿no? Antes porque era como que uno ya tomaba esa responsabilidad, tenga la edad que tenga. Y hoy en día no se ve esas cosas, ni siquiera los niños quieren estudiar. Yo lamentablemente no solamente pude terminar la primaria, la secundaria no la pude hacer en líneas generales, porque después ya me puse a trabajar en una verdulería y el horario era cortado y terminé en la nocturna, me acuerdo, yo la secundaria, no la primaria, perdón. Pero a mí me hubiera gustado poder estudiar, ¿no? Ser algo que era mi sueño en la vida, pero bueno, Dios preparó otras cosas que a la vez compensan esa, ¿no? Porque yo le debo a mi hermana, ¿no? A la tía Mari, mi hermana Tía Mari. la que sigue viva, la tía Mari, la que tengo hasta ahora, va a cumplir 70 años. Le mandamos saludos a ella, Candelaria. Y la sobrina Candelaria. Al perrito, ¿tienen un perrito, no? El perrito. Dos perritos. Bueno, ella, por ejemplo, ella fue la promotora de mi cultura de lecturas.
porque ella compraba revistas de todo tipo. Ella estaba enamorada de Sandro. Y donde salía el póster de Sandro, ella lo compraba y me lo traía a mí. Entonces yo empecé a leer. Después nos asociamos a círculos de lectores y comprábamos un libro cada 15 días. Y ella siempre me dijo, tenés que aprender a leer, José, y tenés que aprender a leer bien, y tenés que aprender a interpretar las cosas. Qué bueno. Claro, al principio a mí le decían, ¿por qué? Bueno, y resulta que hoy vos te diste cuenta, en las pruebas que hacen, resulta que casi el 70% no entiende, no comprende los textos. Claro, no hay comprensión de texto. Te leen y quedan ahí en offside. Y decime, ¿en la iglesia no pasa lo mismo? También. ¿Cuántas veces leen lo mismo y no entienden? ¿Por qué no entienden? Porque no lo leen para aprender o para descubrir o para saber. Cuando vos lees algo de la Biblia para que Dios te hable, Dios te va a hablar. Y tenemos que leerlo muchas veces, escudriñar, meditar, tomarnos el tiempo, ¿no? Que debemos tomarnos. Es que aparte siempre Dios te va a hablar, a veces con el mismo versículo en diferentes ángulos, porque ese es el problema mucho, ¿no? Yo ya conozco San Juan 3:16, seguí leyéndolo. Yo tengo amigos judíos que el otro día uno me llamó eran 11:30 de la noche, y lloraba el judío, 92 años tiene, para que sepa, y lloraba, y le decía, bueno, dale judío, cuando terminé de llorar, contame, porque tengo que irme a dormir, encima yo lo cargo, ¿no? Y me decía, José, vos no sabés, José, hace 6 meses que estaba orando por este versículo y Dios me lo reveló hoy, José, hoy me lo reveló y me abrió los ojos y lloraba de alegría de que Dios lo reveló. Entonces yo le dije, dale judío, contámelo así, yo también lo sé y no tengo que andaba orando tanto tiempo. 6 meses estuvo orando por ese versículo. 6 meses por un versículo, para que el Espíritu Santo le revele que es el sentido real. Y decime, ¿hoy ora la gente por eso? No. Es más fácil escuchar a los mentirosos, ¿no? De la televisión, de Cash Luna y no harta de eso. No escudriñan, se quedan con lo que le dicen. Lo que tengo que dentro de todo, bueno, tuvimos una familia que, bueno, la tuvimos que pelear para salir adelante y buscar ser mejores, porque la vida no nos fue fácil. Nunca nos fue fácil. Por eso cuando yo voy a predicar a las personas carenciadas, ¿no? En las villas, muchas veces me dice, pero ¿usted qué sabe de nuestra situación? ¿Qué sabe de lo que no tener para comer? ¿Qué sabe de lo que no tener trabajo? ¿Qué sabe qué sé yo, de vivir en un rancho, morirse de calor en verano y de frío en invierno? Y entonces le digo, ¿por qué dice eso? Y usted viene con auto, viene de traje. Digo, bueno, 10 minutos y después le digo, después seguimos el culto. Y a los 10 minutos le digo quién soy. Y cambia el ángulo por completo. Es que a veces, yo me preguntaba antes, ¿por qué Dios permitió? Pero resulta que ahora no, ya sé para qué Dios lo permitió. Justamente hoy escuchaba un mensaje que decía que Dios nunca va a poner una persona sana para liderar, digamos, un grupo, sino que va a poner a alguien que estuvo roto o que está roto para que lo puedas entender, para entenderlos. Y bueno, vos contabas, ¿no? Que tu papá los abandonó, alcohólico, tu mamá quedó con ustedes, idólatra, y bueno, pero vos tenías ahí a la tía Mari. Teníamos a la tía Mari que nos ayudaba, después estaba Tu Silvia. hermana. Yo con mis hermanas siempre fui muy apegados con ella. Si bien tengo los hermanos también, ¿no? Pero con mis hermanas más, porque mis hermanos optaron por la fácil. ¿Y cuál era la fácil? Volverse alcohólico como mi papá. O sea, la oveja blanca de la familia era yo, no era la negra. Porque decían, pero vos, ¿por qué no tomás? Porque yo quiero ser mejor que ustedes, les decía. Siempre les dije lo mismo. Y ella podía mover el plan de Dios. Claro, yo quiero ser mejor que ustedes. Y bueno, Dios me ayudó porque, imagínate, ¿no? Por eso que a veces cuando me dicen, no, pero yo soy así porque mi papá era así, mi mamá era así, no. Vos podés cambiar la historia. Sí. Y vos y yo lo sabemos. Sí, sí. ¿Verdad? Y damos gracias a Dios que nos encontró para ayudarnos a cómo cambiar la historia. Y es lo más importante. Tal cual, sí. Vamos a la segunda pregunta. ¿Tus recuerdos no gratos? Y bueno, casualmente fue por el hecho, muchas veces, a pesar de que en aquel entonces no había mucho, por así decirlo, no te discriminaban mucho, pero en aquel entonces también el hecho de que vos le digas, por ejemplo, yo acá trabajo en un momento y te decía que vivía, por ejemplo, en el barrio Santo Vega, pues yo vivía en el barrio Santo Vega también, ¿no? Ahí Formosa y Ruta 3. Y por ahí no te querían tomar por el hecho de que ese barrio le decían que ahí, bueno, había mucha gente mala, mucho malandra, cuando en realidad hay mucha gente buena, hasta el día de hoy sigue habiendo gente buena, que hemos logrado trabajar, esforzarnos y irnos de esos lugares. Lo mismo que pasó en el 20 de junio, ¿me entendés? O sea que te juzgaban por el lugar donde vivías. Y eso es horrible muchas veces, ¿no? Que te juzgan por algo antes de conocerte quién sos. Si bien existen gente mala. Pero esos son los recuerdos muchas veces, ¿no? Que a veces, pero nunca eso lograron bajarme la guardia. Yo igual seguía buscando, seguía estando. O sea, la discriminación desde chico. Claro, porque hasta el día de hoy muchas veces hay gente que dice, no, ¿cómo vas a ir a esa villa? ¿Cómo vas a tratar con aquel? Son seres humanos, Dios los creó a su imagen y semejanza. Estaban perdidos, y si no llegamos nosotros, Rebeca, ¿quién vaya?
Y aparte de ahí es donde el Señor nos manda, a esos Jesucristo, lugares. Jesucristo anduvo predicando por los palacios. No, ¿Ve? En cambio, vos sabés que hay ministerios, ¿no? Como uno que se llama Cristo de la Solución, que un día fue un hermanito que es medio indigente, y de la puerta lo echaron. Dijo que esa congregación no es para él, que se busque otra, o sea, otra acorde a él. Ay, mira vos, no sabía que había categoría VIP. sí, he escuchado muchos casos así. Bueno, la tercera pregunta dice, los mejores recuerdos. Y bueno, a la vez tengo lindo recuerdo de mi niñez también, ¿no? Porque dentro de todo lo que era malo, uno pudo juntarse con un grupo de chicos y personas que tenían valores, ¿no? Y esa gente con valores me ayudaron a ser mejor. Y me acuerdo que siempre estuvieron, aunque yo no creía en su momento, pero siempre estuvieron conmigo, en tiempo bueno, tiempo malo. Y algunos los conservé mucho tiempo hasta que hace poco se murieron, pero han estado a lo largo de la vida. Por eso yo te decía que las amistades no son muchas. Y no tienen que ser muchas las amistades. Tienen que ser lo necesario, pero tienen que ser buenos. Sí, tal cual. ¿Entendés? Porque vos, cuando tenés un problema, vos sabés que tu amigo va a estar. Y aparte porque también lo que te rodea te contagia, ¿no? Uno va agarrando de eso, digamos. Claro, y yo te decía el otro día que son muy pocas las personas con las cuales vos podés ser vos mismo. Y eso es bueno. Y eso hay que valorarlo, porque no se consigue toda la vida. Los chicos tienen la costumbre, tanto los tuyos como los míos, de decir, sí, mirá, sí, tengo amigos, viste, aquel es mi amigo, y es mentira, pero lo conoció, estuvieron jugando a la pelota. Todos son Roberto Carlos, 1.000.000 de amigos. Pero bueno, lo importante también, como decís, ¿no? El poder ser uno. Eso es bueno, la sinceridad, el poder mostrarse tal cual uno es, más que nada también cuando está mal, que sabés que puedes contar con la otra persona. Claro, porque ponele, si yo soy original delante tuyo, vos ya sabés quién soy yo y sabés que hasta qué punto podés contar conmigo, pero a la vez sabés de qué necesito. Y es mutuo. Voy a estar con ella va a estar conmigo, yo voy a estar con él y va a estar conmigo. Y esas cosas se logran. ¿Sabes por qué no se logran muchas veces? ¿Por qué? Porque no le ponen esmero, no quieren, porque lleva tiempo también. No le interesa. No le interesa, todos se creen que la amistad es algo fácil, nunca lo fue. Bueno, dice, ¿tu cultura musical proviene de familia? Bueno, esa cultura se la debo a mi hermano mayor y a mi hermana, a la tía Mari, más que nada. Siempre fueron dos, porque los otros andaban detrás de música paraguaya y andaban detrás del chamamé y todas esas cosas. Y yo siempre decía, algún día me voy a vengar. Jamás en mi vida voy a volver a escuchar chamamé, ¿viste? Porque, Una venganza buena. sí, una venganza, no, olvídense. Por eso que hay cosas de mi cultura musical que yo nunca las acepto, ¿no? Como por ejemplo la música tropical y una sarta de cosas, ¿no? Pero gran parte de la cultura se la debo a mi hermana, que ella me inculcaba la música, y mi hermano mayor. Y después uno, tuvo amigos, que me acuerdo que el que primero se compraba el long play de, qué sé yo, Sandro, Sergio Denis, Serrá, decía, tengo long play. Viste que no había celulares, no teníamos nada nosotros. Éramos pobres. Pero sí, iban por todas las casas, íbamos diciendo, che, Andrés se compró esto de tal long play. Bien, vamos a la casa de Andrés. Y nos íbamos y hacíamos pizza, o tomábamos mate y comprábamos gaseosa. Nunca cerveza, nunca fumar. Yo jamás tuve amigos que tomaban y que fumaban. O sea, éramos todos iguales. Y entre ellas estaban las chicas y la amistad era la amistad. Todo sano. ¿Entendés? Nada de que vos pasabas los límites como ahora, sí, somos amigos, obvio. ¿Qué es eso? No, había respeto, sí. ¿Entendés? Siempre hubo respeto. Hasta el día de hoy yo conservo amigos de aquel entonces. Y algunas se casaron y se fueron a vivir a otro país, pero si no estarían aquí entre nosotros. Ahora, la cultura musical es importante. Sí que es importante. ¿Entendés? Porque mucha gente no tiene cultura musical. En el pueblo de Dios no tienen cultura musical. No conocen más de 4 o 5 cantantes, tampoco escuchan la letra. Es triste porque parece como que las canciones en la iglesia hoy en día parecen como que van dedicadas a un novio, una novia, muy sentimental, muy yo puedo, yo me levanto, yo esto, y la gloria de Dios, ¿dónde está? No son bíblicas. Cuando la palabra misma dice, ¿no?, que vayamos a los salmos, a la palabra. Aparte se trata de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿me entendés? Cosa que, por ejemplo, Rescate hace recitales, ¿a quién adora? No, Redimí hace recitales, ¿a quién adora? Al hombre. Al margen de que ellos negocian, porque en la Biblia vamos a encontrar que dio un recital al rey David, y era David, no era cualquiera. David tocaba el arpa y los demonios salían corriendo y cobraban entrada. ¿Ves cómo se distorsionó? Y lo peor es que nadie se levanta y predica en contra de eso, porque es un negocio que beneficia a muchas personas. Y pasa que también eso, ¿qué hace a las personas?
le juegan las emociones, para que después ellos pongan una melodía, ellos van, le dan una palabra, una supuesta palabra profética, y ahí entra todo. Todo va con todo, digamos, ellos saben cómo manejarlo, ¿no? Igual yo te cuento algo, Dios fue bueno porque, por ejemplo, cuando Mateo a los 22 días tuvo bronquiolitis y estaba muy mal y estaba internado, estaba ahí adentro del aparatito ese, ¿viste? De la incubadora. Sí. Yo me acuerdo que yo oraba, ¿no? Y decía, Señor, o dame una palabra, o decime algo, o dame una canción. Y Dios fue bueno porque Dios me dio una canción de Jesús Adrián Romero que se llama Esperar en ti. Y era tal cual, porque la pelea era esa. ¿Me entendés? Y Dios me sostuvo a través de esa alabanza, o sea que Jesús Adrián Romero tiene su mérito en eso. Si bien no sabe predicar, porque lo escucha predicar y no sabe ni lo que dice la Biblia, pero bueno. Tomamos lo bueno. Tomemos eso en su momento, ¿no? Y lo mismo pasó cuando mi mamá, ese jueves que yo me levanté, oré y me fui a trabajar, el Espíritu Santo me dijo, hoy me la llevo. Y a las 11 de la mañana mi corazón se entristeció. Siempre me pasó algo así cuando un familiar mío partía. Y bueno, vine a casa, me preparé, me bañé, subí al auto, y cuando subí al auto mi celular y me dicen, mamá acaba de partir. Y entonces yo me incliné ahí y me puse a orar, y dije, Señor, ¿y ahora qué hago? Y me dice, prende el estéreo, y dice, ¡pac! Y estaba Marco Webb, con un tema extraordinario también, y bueno, Dios te consuela, pero vos lo buscás. Y aparte tenés que conocer, es como la palabra, si vos no conocés la palabra, Dios no te va a hablar. Claro. Es mentira que dices, ay, Dios me va a hablar, Dios me va a hablar. ¿Cómo No, te habla? ¿cómo? Si no tenés conocimiento. Por eso que salen con el verso de que Dios me dijo, de que me habló a través de un perrito, un gato, que movió el viento. No. Pero bueno, ¿cómo ha cambiado, no? La cultura de la musical de antes, la de ahora. Y mira, una vez que negociaron con la música, dejó de ser cristiano. ¿Entendés? No es más Qué triste. cristiano. Por eso que mi Nadia, desde el principio, tenía claro que no se negocia con las cosas de Dios. Nadia Fogundi. Con Nadia Fogundi. Besito, Nadia. Si estás escuchando, te mandamos saludos. Beso a Nadia, beso a mi Jesús. Yo mañana ando para allá con eso, a toda la banda, a los nietos, menos Alejito que lo tengo en casa. Bueno, vamos a la quinta pregunta. Dice, todos tuvimos un primer amor. ¿El tuyo? Y bueno, hablando de primer amor, por ejemplo, cuando uno era pequeño, joven, lo que sea, sí, tuvimos. Yo tuve a mis 15 años, tuve mi primera novia, ¿no? En líneas generales. Uno siempre se ilusiona y quiere tratar de que sea la única y sea para siempre, pero bueno, las circunstancias no dieron para ese tipo de cosas, ¿no? O en ese momento pensamos que va a ser para siempre. Es que uno quiere que todo sea para siempre. Yo nunca tuve la mentalidad de decir, bueno, voy a salir con ella porque nos agraciamos y salimos un tiempo. Esa mentalidad la tienen ahora. Sí. ¿Entendés? Ahora te dicen, mira, vamos a probar a ver si... ¿Qué vas a probar? Amigo obvio, como hablábamos recién. No, la vida no se hizo para esas cosas. Y yo no era cristiano, sin embargo yo era responsable en eso y nunca quise jugar con los sentimientos de nadie. Era sí y no era no. ¿Entendés? Y hoy por hoy, por ejemplo, dentro del cristianismo a veces se juega mucho con los sentimientos. ¿Entendés? Que se ponen de novio y que bueno, lo das a conocer y después se pelean y después te viene con otro que te quiere poner novio o con otra y no tiene sentido hacer eso. Si decimos que oramos por esa persona, oramos mucho porque oramos por oramos por... Yo siempre peleo con los llamados pastores legalistas de cuarta, que te dicen lo que Dios unió el hombre no lo separe. Sin embargo, decime, si vos te casaste para ser feliz o para ser infeliz. Para ser feliz. Bien, y si te maltratan, te abusan, te pegan, ¿te tenés que quedar todavía? No. Y sin embargo los legalistas dicen, no, que sé que Dios algún día va a cambiar a su marido. Es como que te dan a entender que vos sos el problema o vos no estás orando demasiado, por eso tu marido se sigue manejando así. Y si no te dicen que algún día va a cambiar, pero mientras tanto, ¿por qué no vas a ir a recibir los golpes, los insultos, no? Y más allá de todo eso, ¿no? Que es terrible lo que pasa a la mujer, el testimonio que da a los demás, a las amigas, a la familia, mujeres, ¿no? Claro. Porque si tengo que vivir así, no quiero, déjame acá donde estoy. ¿Qué Cristo predicamos? ¿Viste que a veces no tiene sentido lo que hacen? No. Y no ven lo que está pasando tampoco. ¿Qué te parece si vamos a la publicidad de la radio? ¿Sí? Y vamos al revés, operador. Después volvemos con las preguntas de nuevo y media hacemos la verdad en 30 minutos. ¿En qué momento llegó Cristo a tu vida? En realidad yo tenía 20 años. Joven. Hoy tengo 29. ¿Hace poquito? Hace poquito. No, tenía 20 años. Tenía mis conflictos, mis problemas, ¿no? Pero si bien yo no vivía una vida desordenada en su totalidad. Y me acuerdo que este mérito se lo tengo que reconocer a la tía Kika. Así se llama. Decíamos la tía Kika, en realidad se llama Daniela. Toda la vida, Daniela, yo vivía en planta baja en el barrio 20 de junio, la tía era 21, planta baja, departamento A. Aquellos que nos están escuchando del 20, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
Tengo amigos ahí que me escuchan, ¿viste? Algunos son paraguayos. Me dice, ¿qué haces, che, José Polaco, pastor, vos todos juntos te saludan. Y ella siempre me decía, José, vos sos buena gente, tenés que venir a la iglesia. Dios va a usar tu vida, Dios tiene un propósito con vos. Y yo la escuchaba porque era la tía Kika, nosotros la queríamos siempre, a la tía Kika, y el otro era el de la tía Kiko, la vi el esposo, ¿viste? Y un día, Dios preparó ese día, porque si no era imposible. Me dijo, tanta invitación, un día me dice, mañana es domingo, tenemos reunión de jóvenes. Te vengo a buscar, me dice. Bueno, dale, vení, elige eso. Y me dice, es más, voy a venir con 3 chicas, ¿sabes? Bueno, vení. Interesaba el tipo, ¿viste? Y vino, y de verdad, vino con 3 chicas a buscarme, ¿viste? Entonces yo cuando abro la puerta, dice, te venimos a buscar, vengan, pasen, siéntense, denme 10, que me baño, me cambio y nos vamos, digo, porque yo me había olvidado, como siempre. Así que me bañé, me cambié y me fui. Pero ese era el día. 20 años vos vivías con tu mamá y con tus hermanos. Ese era el día. ¿Sabés por qué era el día? Porque Santo Ricardo Díaz me habló a mí, porque yo me acuerdo del mensaje. Nunca me olvidé y ni jamás lo olvidaré. Él predicó sobre el versículo, venía aquí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Y hallaréis descanso. Y él empezó. Y yo estaba en el último asiento porque no me quise sentar en el primero, ¿no? En el último, aparte, decime, vos también te pasó eso. Nosotros no tenemos la costumbre de ir a un lugar y que todo el mundo te salude, te abrace y te dé besos. No. Nadie. Hoy en día los cristianitos, yo estoy muy... O sea, la supuesta pandemia hizo que los cristianitos te mostraran que no tenían fe en nada, porque vos tenías que entrar a cierta congregación y ir a CEPAC al hermanito que le puño, ¿viste? Puño. No, pues no lo abrazaban ni nada, iban con barbijo, separados, no podían usar el baño. Le crecieron toda la mentira. Cuando Cristo tiene poder y vos tenés que hacer lo mismo. Ahora bien, y eso me llamó mucho la atención, que me recibieron, me abrazaron, me saludaron. Es más, se sintieron felices. ¡Wow! Porque no vine antes, dije. Y después cuando Dios habló, fue terrible. Yo me puse a llorar y ahí no te invitaban a pasar adelante a aceptar a Cristo. Esas cosas nunca las hacían. Ellos querían que el Espíritu Santo trabaje y que vos arregle cuenta con Dios. Lo podía hacer en el asiento o podía pasar ahí a arrodillarte y eso quedaba a criterio tuyo. Y yo pasé a la derecha, me arrodillé y empecé a hablar con Dios como yo sabía. Cayó sobre mí, bueno, una convicción total. Sentí un abrazo, nunca me olvido porque eso me sigue hasta el día de hoy. Abrí los ojos y no había nadie, así que seguía arreglando cuenta con Dios. Terminó la reunión, el abuelo Pinto, ¿te acordás del abuelo Pinto? Sí. Él vino, me pegó un abrazo, lloró conmigo. Y yo dije, wow, hasta lloran conmigo. Sintió tu dolor. No, sintió mi alegría. Pero, o sea, sabía por lo que podía entenderte, por lo que podías venir. Y nunca me olvido que él me dijo, José, lo que vos guste, lo que vos quieras, estoy a tu servicio. Dios tiene grandes planes con vos. Así, eso fue todo lo que me dijo. ¿Quería que ore por algo? Y yo le acuerdo que le dije, sí, quiero llegar a ser un gran predicador. Oró por eso, otra cosa no le pedí. Y Dios lo hizo. Amén. Podemos verlo. Ese fue mi primer encuentro, mi primer paso, y ahí empezó todo. A los 6 meses prediqué mi primer sermón y hace ya ¿cuánto? 40 años. No tiene 29, dijeron, ¿viste? No saquemos cuenta. Qué hermoso, ¿no? O sea, cuando recordamos cuando Cristo llegó a nuestra vida. Es que cuando Dios te habla para siempre. Vos te quedás ahí y no te vas nunca más. ¿Y el lugar que te reunías, cómo era? Bueno, ¿ves? Así como me recibieron ese día sin conocerme, sin saber quién era, bueno, así me trataron siempre. Y a partir de mi vida de predicador, aún más, porque mucha gente se gozaba de que Dios empezara a usar a los jóvenes. Nosotros pertenecíamos a un grupo de jóvenes que era como, no sé, era como 120. Y todos los martes, o a veces los miércoles, depende del día, íbamos a orar. Y orábamos de las 6 de la tarde hasta las 8, 10, 11, no importa. El Espíritu Santo tomaba control de todo. ¿Pasa eso ahora? No. ¿No eran malos jóvenes? No era más, hacen entretenimiento. ¿Ves lo que yo te decía de mi sobrino? Lo llevan y lo entretienen. Y el entretenimiento no hace que vos seas santo, ni que te convierta de corazón, ni que te prepare para la dificultad de la vida. Nosotros éramos todo al revés, orábamos, clamábamos a Dios, compartíamos la palabra. Y surgieron muchos hombres y mujeres de Dios de eso. Hubo fruto. Y lógico, si vos sembrás, Dios siempre va a dar fruto. ¿Y el pastor quién era? ¿Cómo se comportaba? El abuelo Pinto. El abuelo Pinto. Él en realidad, yo en mi vida pasada, ¿no? Sin Cristo, yo siempre decía, ¿por qué nunca tuve un padre? Porque mi papá nunca fue padre, nunca me abrazó, nunca me besó, nunca me dijo que era importante, nada, ausente total. Aparte nos abandonó.
Y mi queja interna siempre fue, aún estando en el cristianismo, ¿no? Yo decía, ¿por qué Dios permitiste que yo no tuviera un padre como otros tienen padres? Eso es visible, eso pasa en la realidad de hoy también. Y sin embargo Dios me contestó eso a través del abuelo Pinto. Porque él me adoptó, ¿me entendés? Como si yo fuera su hijo. Qué bueno cuando pasa eso. Él me amó, él me cuidó, él me corrigió, él lloró conmigo, él rió conmigo, siempre estuvo. Por eso cuando él partió la presencia de Dios, a mí me quedó un vacío enorme. Porque no hay gente como él, no existe. ¿Entendés? No existe pastores que se dediquen a amar a las personas. Y para colmo a no vivir de la gente porque él nunca vivió de nadie. ¿Existió algo que te convirtió de corazón? Sí, fue una experiencia personal con Dios, me acuerdo. Que me convirtió de total, fue cuando Jesús ya tenía 1 año y le agarraron convulsiones. ¿Tu primer hijo? Sí, mi Jesús. Hola Jesús, beso papá. 40 años tiene. Y me acuerdo que, bueno, padre primerizo, ¿qué hicimos? Oramos y salimos corriendo. Si bien nos atendieron y dijeron que nadie murió de convulsiones, pero nosotros estábamos asustados. Sí, es terrible debe ser. Vos como madre sabés lo que es eso. Cuando pasa un hijo, ¿qué hace uno? Corre, no hay consuelo, no sabes qué hacer. No, y más con convulsiones y esas cosas. No, y era terrible, tenía 1 año. Entonces me acuerdo que justo ese día a la tarde aparece el abuelo Pinto. Y le contamos. Me dijo, bien, vamos a hacer 2 cosas. Vamos a orar por él y vamos a poner a la iglesia a ayunar. Los médicos le habían condenado a lumilaneta y a otra pastilla para siempre. Los médicos. Y entonces el abuelo me miró y me dijo, ¿y por qué no ponemos en ayuno también y oración para que vos recibas la promesa del Espíritu Santo? Bueno, dijo, listo. Y estuve toda esa semana reclamándole a Dios que me llene el Espíritu Santo. En la calle, en mi casa, en el baño, en el colectivo, cuando iba a trabajar, cuando volvía. Y justo ese fin de semana viene Luis Tolosa, que es otro hombre de Dios extraordinario que ya no está. Nos quedamos con poco hombre de Dios, los que hay ahora no se le ven para nada. Y él hizo un evento viernes, sábado y domingo. Y ese viernes Dios llenó el Espíritu Santo a 30. ¿A 30? 30 personas. Sí, terrible las reuniones, ¿no? Pero cuando yo los llenaba, esa gente cambiaba. Eso es lo que nos pasa ahora. Y bueno, pero ahora quizás no es emoción y no es realmente el Espíritu Santo. Porque los 120 que fueron llenados en el libro de los Hechos capítulo 2, ellos dieron su vida por Cristo. Ninguno de ellos dio marcha atrás. Ninguno se arrepintió de ser cristiano. No, acá salen del culto y ya vuelve a ser todo como antes. Entonces eso significa que nunca estuvieron llenos del Espíritu Santo, que hablan en lenguas, supuestas lenguas que no las son. Bueno, y ese día, ese sábado, Dios tuvo la dignidad y el amor de llenarme del poder del Espíritu Santo. Y ahí eso cambió mi vida para siempre, porque nunca puede ser la misma persona. Y lo primero que hice fue ir a agarrar a Jesús en mi casa, después que yo ya estaba lleno del poder de Dios, le impuse la mano, reprendí, ¿no?, la convulsión, agarré los medicamentos, los tiré a la basura. Y ahora ya tiene 40 años mi bebotón. Nunca más una convulsión. Nunca más. Gloria a Dios. ¿Cuándo supiste que tu llamado es ser un expositor de la palabra? Mira, la palabra exponer siempre estuvo dentro de mi corazón. Exponer. Siempre estuvo dentro de mi corazón, pero todavía no sabía dónde ubicarlo, ¿no? Y a partir de los 6 meses que yo prediqué mi primer sermón, para colmo mi primer sermón fue terrible. A los 6 meses de convertido. A los 6 meses, en una reunión de jóvenes me dijeron, Facundo, ¿y vos predicás? Y yo quería irme corriendo, pero me dijeron, vos predicás, ya está listo. Había preparado un mensaje, ¿no? Todo ese día en ayuno, oración, clamando, ¿viste? Cuando... Todos esos días, no había momento que no tuvieras comunión. Y resulta que después de última, me leí todo Hebreo capítulo 11, por leerlo. Y cuando subo al púlpito, ahí tembloroso, tenías que caminar casi como 100 metros para llegar al púlpito, Rebeca. O sea, vos habías preparado un sermón y el último día leíste Hebreos 11. Claro, para saber que era Hebreo 11, nada más. Y resulta que cuando llego al púlpito todo temeroso ahí, que no sabía ni si hablaba o no hablaba, de pronto el Espíritu Santo me dice, no es ese, es Hebreo 11. No, yo no sabía si bajarme y me corriendo. La cuestión que, bueno, oré ahí, abrí la Biblia, leí, y Dios hizo la obra. Dio palabras que ni siquiera yo imaginaba. Ahí es cuando se abre la palabra de Dios y Dios te va mostrando, te muestra y te muestra. Entonces vos decís, wow, ya está listo, Dios me llamó para esto, para exponer la palabra. Y de a poco Dios me fue llevando a eso, me fue llevando hasta que se creó el ministerio. El logo que tengo me lo hizo un sobrino, un día, cuando le compraron la computadora, hace años atrás, ¿no? Y me dijo, mira tío, te traje esto, por ahí que algún día te va a servir. Me lo trajo impreso y yo lo guardé. Y sin embargo, ese logo del ministerio. Exponiendo la palabra. ¿Ves?
Dios tiene sus planes, Dios los va armando, Dios los va preparando. Nada más que yo tengo que ir escuchando, porque de eso te trata. Lo mismo que estamos en YouTube y hacemos las cosas que hacemos con excelencia, porque las hacemos para Dios. Ya no va la vanagloria, acá no es lo que dice Fabundi, es lo que dice Dios. La palabra. ¿Verdad? Y Es bueno, poner la palabra. y de ahí en más ya está, siempre predicar, estudiar. Tuve la oportunidad de estar en el seminario, en las universidades y aprender. Y vos sabés que tengo 3.500 libros. Sí. Cuando quiera leer 3.000 te presto. Me has regalado el libro. ¿Viste? Me has regalado, me has hecho fotocopia también de libros. ¿Ve? Pero bueno. Predicar la verdad ante tanta ignorancia. ¿Genera enemigos o amigos? ¿Vos qué opinas? Predicar la verdad en estos tiempos creo que enemigo. Triste. Y lo peor es que los enemigos son los supuestos evangélicos. Porque el mundo te escucha. Porque el mundo vos vas y le predicás la verdad y te escucha. Y muchas veces no te cuestiona nada y acepta o no acepta la verdad del mundo. Pero en el cristianismo, la verdad misma, salen a confrontarte y a querer pelearte. Mi mayor pelea de todos los tiempos, ¿cuál fue? Cuando yo empecé a predicar la mentira del diezmo. El diezmo. Era como sacarle el chupetín al nene, ¿viste? O el chupete. Y sin embargo, cuando se lo probamos bíblicamente, se acabaron los problemas. Fue como cuando Pablo reprendió a la divina. Claro, que todos se enojaron con Pablo porque se quedaron sin su negocio. Claro, escuché. O si no, cuando lo apedrearon en Listra, ¿te acordás? Que por causa de Pablo no se vendían más las imágenes de la diosa Diana. Sí. Y que hicieron, tenemos que hacer algo. Y bueno, Pablo. Fueron a buscarlo a Pablo el montón, lo sacaron afuera y lo apedrearon. Bueno, los cristianos de hoy, si pudieran, ya me hubieran apedreado. Cuando salgamos, miremos para todos lados. Salgamos rápido. Qué triste, no, nos reímos, pero es triste. No tendría que ser así. No. No tendría. Tendríamos que estar predicando el mismo Cristo y ir para el mismo lugar. Pero estamos en tiempos peligrosos, dice la Biblia, que se levantarían falsos. Mateo 24 dijo que se levantarán falsos maestros a tal punto que harán prodigios y señales. O sea, van a hacer milagros los degenerados. ¿Y con qué objetivo? Tratar de engañar a los escogidos. Engañar. ¿Y los están engañando? Sí. Por miles. Hay mucha ignorancia. Sí, Más allá de que tenemos muchos recursos hoy en día, como recién que hablábamos que te estabas comunicando con hermanos de otras provincias, así también como existen tantos recursos, la ignorancia lamentablemente sigue porque no quieren estudiar, no quieren saber. No quieren aprender la verdad, porque de eso se trata, porque vos haces tiempo para todo, ¿verdad? Sí. ¿El día cuánto hora tiene el día? 24. ¿Y no podemos hacer tiempo para estar orando 1 hora y leer la Biblia 1 hora? Sí, se puede. ¿Cómo surge exponiendo la palabra y por qué? Bueno, ya yo tenía exponiendo en mi corazón y quería algún día, no sé, formar parte de un ministerio o hacer un ministerio. Y descubro, leyendo por ejemplo Mateo, Marco, Lucas y Juan, que Jesús lo que hacía era exponer la palabra. Él exponía lo que el Padre le decía. Y de ahí en más la gente era responsable de o tomarlo o dejarlo. ¿Me entendés? Pues fíjate que Jesús nunca le dijo a todos, arrepiéntanse, no se van a ir al infierno ahora mismo ya. ¿Entendés? Él exponía lo que el Padre le decía. Esto es así. Oíste que fue dicho, decía, pero yo os digo, encima tenía autoridad de corregir. Y quedaba a criterio de los demás. Y lo mismo, nosotros hacemos eso. Yo trato de exponer la palabra tal cual está escrita. Y vos que ya la escuchaste y que estás sabiendo la verdad, es a criterio tuyo. Tomarla o dejarla. Pero mañana delante de Dios no va a haber excusa. ¿Verdad? Bueno, y así surge exponiendo. Y un día orando al Señor le dije, Señor, ¿cómo llamamos el programa de radio? Porque estamos por hacer el programa de radio. Y Dios me dijo, bueno, exponiendo la palabra. Y después le fuimos agregando 100% de la palabra y al final, para que ya no te mienta, por la enorme cantidad de mentiras que había. Y ahí surgió todo, fue idea de Dios, lo mismo que la página del ministerio también. ¿Entendés? Y en realidad exponiendo no es la página, exponiendo la palabra.com.ar. ¿Y en qué cambió tu vida exponiendo como pastor? Aunque sabemos que te gusta que te llamen José. En realidad como pastor lo único yo acepté el ministerio de pastor a los 24 años. Tenía 24 años de servicio, lo acepté por una sola cosa, que Dios quería que me mueva en las esferas ministeriales y que vea lo que es eso. Entonces ese fue el objetivo, porque por mí no sería pastor, o sea, no aceptaría el reconocimiento, porque yo siempre hice lo mismo. ¿Entendés? Nunca hice algo extraordinario, pero siempre fui lo mismo. Siempre prediqué, anduve, visité. Hasta el día de hoy sigo haciendo eso. Lo que hay que hacerlo es, sea pastor o... Claro, porque bueno, ¿Pastor o José? No, yo todo lo hago como José Fabundi, porque Dios, cuando yo me muera en mi lápida, ¿qué va a decir? José Fabundi. José Fabundi. Es más, la Biblia en el libro Apocalipsis dice que fueron abiertos los libros.
¿no? Y el ángel le va a decir, fíjate si está su nombre. No le dice, fíjate qué rango tenía en la iglesia, ¿no? Tal cual. ¿Entendés? ¿Cuántos años de servicio llevabas al aceptar el reconocimiento de pastor y qué significa para vos? Tenía 24 años, así que estaba predicando. O sea, yo me escapé varias veces de eso. Yo sabía que en el último día del aniversario iban a apartar, ¿no? Y yo nunca iba a los últimos días. Me iba a predicar a otro lado. Pero hasta que Dios me dijo, no, es tiempo. Así que hacelo y bueno, por complacer al Señor lo acepté, nada más que por eso. Porque vos viste que yo, es raro que yo diga que soy pastor. Es más, en muchos lugares se enteraron por medio del programa y de las publicidades y eso, porque si no ni siquiera lo sabía. Y como me dice Mateo y Franco, papá, con los eventos que los llevo conmigo, dice, por ahí eso se hace pasar por cristianitos comunes, ¿viste? Pero cuando dicen la palabra mágica, soy el hijo de Fabundi, pero por favor, vení acá, sentate, ¿qué querés? El primer asiento. Que no tiene que ser así. No, tal cual. Son todos por igual. Algo hermoso que te diera el Señor. Y, o sea, en materia de, ponele, de adquisiciones sería ponerle mi Jesús, mi Nadia, mi Manuel, mi Franco y mi Mateo. Y que de ello provinieron los nietos, ¿no? Porque eso es algo glorioso, tener familia. La familia va a estar cuando vos necesites. Yo me acuerdo cuando nació Jesús, el 24 de diciembre a la noche, era tan chiquitito, yo lo agarré, lo cambié, le di un abrazo y dije, Dios, ¿y ahora cómo hago? Es una vida, ¿cómo hago para criarlo? Porque uno no nació para eso, ¿verdad? En líneas generales no tiene ni orientación. Sin embargo, Dios te ayuda, ¿verdad? Sí. Y vamos adquiriendo experiencia. Y después vino la hermosa, maravillosa, preciosa de la Nadia. Nadia. Que Nadia tenía que ser Josué, pero es Nadia, ¿no? Y bueno, yo siempre dije que amor de padre e hija es eterno, ¿verdad? Y yo, el primer mensaje de la mañana que me llega es el de Nadia, me dice, hola papi, espero que tenga un hermoso día, te amo gordito. Te amo, está bien eso gordito, ¿viste? Está de más. Y yo sembré cariño, amor, afecto a mis hijos, cosa que mi padre no lo hizo. Por eso que la recompensa es esa, Jesús que dijo, que vamos a cosechar lo que sembremos. ¿Cuántos hijos y qué representan en tu vida? Y bueno, tengo a la Natia, una mujer y 4 varones. Y eso representa, bueno, lo que uno muchas veces soñó para hacer una familia. Siempre están, siempre estamos. Conflictos van a surgir, pero Dios siempre está con nosotros. ¿Verdad? Así es. Prometió estar hasta el fin, ¿no? Exactamente. Siempre. ¿Qué te parece si vamos a una alabanza y después continuamos con las preguntas que quedan, así después vamos a la verdad en 30 minutos, ¿sí? ¿Seguimos con la entrevista hoy, Gloria? Seguimos. La gente llamada cristiana, ¿es agradecida? Vamos a ser bíblico, ¿crees? Siempre. Jesús sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos volvieron? Uno solo. Ya está. ¿Son agradecidos? No. La palabra lo responde, ¿no? Claro, porque en la misma vida cristiana, vos sabés, vos conocés cristianos, ¿sí? ¿Son agradecidos? No. Son pocos los que son agradecidos por lo que uno hace. Y a veces, poner en mi caso, ¿no? Por el hecho de ser ministro, muchas veces ellos creen que yo tengo la obligación de estar cuando me llaman. Cuando yo tengo mi vida y mis responsabilidades. ¿Verdad? Aparte yo no vivo de la gente, yo trabajo. Pero ellos se creen. Y a pesar de que muchas veces hemos hecho cosas extraordinarias por ellos y estar e invertir, muchas veces fueron muy mal agradecidos. Es una minoría la que siempre te agradece. Y es la que menos vos esperás, ¿eh? Sí. Pero bueno, damos gracias a Dios por esas personas que son agradecidas. Son pocos entonces. Son pocos, ya está. 10 leprosos, uno solo vino. ¿Y cómo fue tu trato con los ministros y cómo es hoy? Al principio de mi vida cristiana estaba buena, porque yo iba a predicar a todos los lugares, me invitaban. Claro, todo empezó cuando yo empecé a ir al seminario y el hermano, el hombre de Dios que ya no estaba con nosotros, que yo lo extraño mucho también, David Estigarribia. Sí, ¿Verdad? sí, recuerdo. Bueno, y con él yo entablé una amistad, ¿ves? Por eso es que nosotros como cristianos no podemos solamente estar enseñando en un seminario donde sea y no tener ninguna relación con la otra parte, porque entonces no somos cristianos, porque supuestamente la otra parte y yo vamos a ir al cielo. Y con él nosotros entablamos una amistad más allá de la universidad donde yo fui a aprender. Tal es así que bueno, nos convertimos buenos amigos, él iba a casa, a la familia, conocemos a todos. Y en el principio fue bueno, pero hasta que yo empecé a estudiar la palabra, hasta empecé a juntarme con gente que sabe. Porque hasta ese entonces yo no cuestionaba muchas cosas.
Y cuando empecé a leer y descubrí que, por ejemplo, Deuteronomio 22:5 dice: no usará el hombre ropa de mujer ni la mujer ropa de varón, porque abominación a Jehová es todo aquel que lo haga, ¿verdad? Y uno de los más grandes legalistas de Cuarzo, llamado Gigi Ávila, predicaba de que ese versículo decía que las mujeres no tenían que usar pantalón y que la que la usaba era una endemoniada. Yo en su momento no tenía conocimiento, me quedé con ese refrán ahí nomás. Pero cuando empecé a leer la palabra y a descubrir que Deuteronomio 22:5 no dice eso, dije: no, están equivocados. Bueno, y ahí empezó todo. Cuando vos descubrís la verdad y los querés confrontar, ellos no quieren aceptarla. Sí, no les gusta. Por ejemplo, son pocos los ministros que aceptan que vos vayas y le digas: mira, me parece que esto está mal. ¿Qué te parece si lo lees de nuevo y interpretarlo dentro de los marcos? Porque no podés hacer de un versículo una doctrina. ¿Entendés? Tenés que remontarte a la época, a la situación, a la circunstancia. Eso te iba a decir, la época, eran otros tiempos. Aparte, el hombre usaba. Claro, pero ¿por qué Dios le dijo eso a la nación en ese momento? Tendré que descubrir, ¿me entendés? Y nunca se trató de pantalón porque el pantalón no existía. Bueno, pero así cosas como esa, hay muchas en la palabra. Y cuando Dios te da la sabiduría para que vos lo interpretes y empieces a predicar, esa amistad, por ejemplo, yo siempre digo, yo habría, mira, 400 más o menos, 400 iglesias que tienen las puertas abiertas para ir a predicar. Y después de confrontarlos a todos, no sé, creo que quedaron 50. No, desaparecen, sí. 50. Porque no les conviene. ¿Todo tiempo pasado fue mejor? Bueno, no? volviendo a la pregunta anterior, tiempo pasado fue mejor bajo el punto de vista de que uno ignoraba las cosas, pero cuando uno las comenzó a entender y a predicar, se convirtió en un tiempo pasado directamente. Pero igual quedan hombres de Dios, ¿eh? Hay hombres de Dios, hay instituciones que están sirviendo a Dios. Siempre está su remanente. Siempre hay un remanente que no es el remanente santo que está allá, eso no tiene nada de No. santo, ni ferro ni nada. Es un remanente de gente que están sirviendo a Dios y nadie los conoce, Rebeca. No son famosos, no predican en la radio, en la televisión, pero sin embargo muchos de ellos dieron su vida por la causa de Cristo. ¿Qué es el verdadero evangelio? Yo siempre me baso en un solo versículo. Cuando Jesucristo salió, por ejemplo, de tentar 40 días y 40 noches en el desierto. El diablo lo tentó 3 veces. La primera le dijo que convierta las piedras en pan, y él dijo que no solo de pan vivirá el hombre. Después le mostró todos los reinos del mundo y le dijo que si se postrara lo adorara, ¿no? Y bueno, y después le llevó al pináculo del templo y le dijo que se tirara. Cuando Jesús salió de vencer al diablo, él dijo algo extraordinario. Dijo: arrepentíos y convertíos, ¿verdad? Y se borrarán vuestros pecados. Y para mí el verdadero evangelio es el evangelio del arrepentimiento, pero a la vez del poder de la cruz. Porque hoy decime, ¿hay mensajes que predican sobre la cruz? No. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Todo de vanagloria para el hombre. Plata. Sí, plata, que el hombre puede. La cruz, Cristo es un costado. Es que hicieron a un lado la cruz para predicar la plata. ¿Dios cambia su bendición por dinero? No. ¿Y por qué la gente cree esa mentira? De eso se trata. Cambiaron la verdad de Dios, ya lo dice la misma palabra, por doctrina de hombre. El mismo Jesucristo le reclamó a los escribas y fariseos, que eran los representantes de la ley: vosotros invalidáis la ley de Dios para poner por obra mandamiento de hombre, les dijo. Encima lo más triste es que te llaman maldito si vos no... Si no diezmás. Si no diezmás. Estamos en el horno, yo toda la vida lo fui bien, entonces. Cuando la Biblia que dice que somos benditos, ¿en quién? Cristo. En Cristo. Es más, dice que Cristo sepultó toda maldición. Claro, si vos sos ignorante, le vas a creer. Yo escuché a gente amenazar. Es más, somos parte de un ministerio que me puso ahí para predicar sobre lo que es la mentira del diezmo, y antes de eso puso a otro supuesto pastor maldiciendo a toda la gente por no poner dinero, que se va a quedar sin trabajo, le va a agarrar cáncer, se van a morir. ¿Jesús predicó eso? No. Y si Jesús no lo predicó, ¿por qué le tenés que creer a un hombre? Es lo que predican hoy, ¿no? ¿Y a dónde lo llevan? A la mentira. Porque le llevan a depender de una institución y a que tu dinero tiene poder y no Cristo. Por eso que se escondieron todo en la pandemia. Es como que hablan de una obediencia, pero obediencia a diezmar, al dinero, no obediencia a vivir la vida de Cristo. Obediencia al hombre sería eso. Obediencia a hombres, sí. Y a instituciones. Porque vamos de nuevo, vamos a hacer algo más claro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versos 24-25, Pablo, inspirado por el poder del Espíritu Santo, dice que Dios no habita más en templo hecho por manos de hombre. Y si yo vengo mañana y te digo: che, Rebeca, Dios me mostró que tenemos que poner plata a los dos, comprar un terrenito y hacer un templo. ¿Vos qué me decís? Que no, Rebeca, si Dios ya no habita más en esos lugares. Es ilógico hacer lo que Dios dice que no tenés que hacer.
Porque el templo sos vos, el templo soy yo, el Espíritu Santo, ¿dónde está? Dentro De uno. ya Dios no habita más, ya no está más. Es más, no estaba más cuando Jesús apareció allá por los años en que los judíos estaban revendidos a todos los romanos, ya no estaba más el Señor en el templo, ya se había ido, si bien se rasgó todo, pero Dios ya no estaba en ese lugar. ¿Por qué? Porque hacían lo que querían. 400 años de silencio, imagínate, Dios no habló de Malaquía a Juan el Bautista, 400 años de silencio. ¿Usted cree que no se corrompieron? Se recontra corrompieron. No conocieron a Jesús, que era Dios. 400 años. Imagínate. Y tantos ministerios, ¿no? Ministerios que no existen hoy, como el de pastora. ¿Ves? Esa es otra consecuencia también de la ignorancia. Yo siempre le pongo a John MacArthur, que es uno de los mejores expositores que tenemos sobre la mentira del pastorado femenino y la mentira del apostolado y de los profetas. ¿Me entendés? Porque la palabra habla bien claro de que para ser, por ejemplo, apóstol, Jesús te tenía que haber llamado personalmente. Vos tenías que haber vivido y estar expuesto a los sermones de él. Aparte tenía la señal más grande, era que Dios tenía que hacer milagros a través de ti. Sin embargo no existe, es todo mentira. Porque Jesús está en el cielo, Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Jamás bajó para decir, vení que te voy a pastar a vos. El único que lo hizo, el último, ¿quién fue? El apóstol Pablo. ¿Dónde se sentarán, no? Como dice Apocalipsis, que solamente hay 12. Claro. ¿Dónde van a ir todos? No, me parece que no van a ir. No van a ir, ¿no? No van a ir a otro lado. Van a ir a lo de Ledesma o a lo de Maldonado. Y es triste, justamente yo compartía hoy en el muro de mi Facebook, que el mundo está haciendo, la iglesia está haciendo lo mismo que el mundo con el feminismo, ¿no? Metiendo a las mujeres, empoderando de todo, cuando Dios mandó que el hombre es cabeza. Bueno, los ministerios de mujeres que a veces yo escucho, porque a veces escucho para saber qué predican, ¿no? Algunas son unas aberraciones, ¿entendés? Por lo que dicen, por la manera en que te inculcan las cosas y te quieren hacer creer que están convencidas de que Dios los amó. La pregunta es, ¿qué Dios? Claro. ¿Qué Dios los amó? Porque no están predicando el Evangelio. No es bíblico. No, y lo mismo que los apóstoles y los profetas. Y cómo tuercen, con versículos, cómo tuercen que la mujer es valiente, que esto, que lo otro. Yo admiro a las mujeres que son mujeres de Dios, ¿no? Y el sábado pasado hablamos con el hermanito que estuvo con nosotros, Pastor Roja, de una de las más grandes mujeres que yo conocí de Dios, que se llamaba la hermana Rosa de Santoro. Pero ella nunca ostentó ningún título, jamás. Sin embargo, hasta hoy no encontré otra mujer como ella. Humilde, sencilla, pero dio la vida por la causa de Cristo. Ella amaba a los adictos, los buscaba, los atendía, los tenía, los soportaba. Gracias a ella, muchos de ellos, mira, cuando ella partió a la presencia de Dios, que yo estuve ahí en el servicio, venían y lloraban, decían, no es que ha muerto la hermana Rosa, murió quien hizo el papel de mi madre porque yo no tuve mi madre o porque mi madre no me quiso. Ella me amó, me toleró, me soportó, me cuidó. Y no se hacía llamar pastora. Nunca en la vida, jamás. Ella era la hermana Rosa de Santoro. De ella la hermana de Eduardo Santoro, el cantante. ¿Es Cristo la solución, como se dice? Como siempre digo, para Dimiro, para Vázquez y para Crudo es la solución porque son archimillonarios. Pero para aquel que de verdad cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de su vida de pecado, es la solución. ¿Jesús prometió riqueza? No. ¿Quién lo prometió? El diablo. ¿Y entonces? Pero Cristo es la solución para nuestra vida. ¿La fue para tu vida? Amén, sí. Bueno, lo fue para la mía, lo es para aquellos que aceptamos de corazón y buscamos servirle. ¿Pero por qué la gente cree más en las mentiras? Porque no tiene conocimiento de la verdad, ya lo dijo Jesucristo. El que viene a la verdad no puede tener creencias mentirosas. Pero como no quieren, volvemos a lo mismo. Desde Génesis a Apocalipsis, cada vez que voy a predicar a algún lugar le pregunto cuánto leyó la Biblia y deciden levanta la mano 2. Estamos en una ignorancia terrible. Porque no quieren dedicarle tiempo. Bueno, por último, ¿cómo ves el cristianismo hoy? ¿Son pocos los que se salvan? En realidad no lo digo yo, lo dijo Jesucristo. ¿Entendés? Ya en la época de él mismo dijo que son pocos los que se salvan, son pocos los que encuentran la puerta angosta. Y a diferencia de eso, son muchos los que están en el camino ancho y muchos los que se pierden. Y si esto sigue siendo igual. Los grandes ministerios que hoy tenemos no sirven al Señor, sirven a su vientre, dice el apóstol Pablo. Porque lo que más piden es plata, 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 y vos lo sabés. Sí. Y vos lo sabés de tal manera que aún siendo viuda, ganando una pensión de miseria, iban a buscarle el diezmo en la casa o al hospital, ¿no verdad? Sí. Eso es robarle, porque el diezmo judío en aquel entonces era para ayudar a la viuda, a los ancianos, a los huérfanos. Y hoy le roban a todo, a la viuda, al anciano y al huérfano, con la mentira que si nos diezmaba se hace maldito y las cosas estaban ahí mal. Y es mentira.
Y bueno, pero eso también, ¿no? Muestra lo que hay en el corazón de las personas, porque si vos estás dando algo para recibir algo, Estás haciendo un trueque. supuestamente vas a recibir algo, No pasaba eso en la estás vida. perdido. Eso pasaba en la vida del catolicismo romano. Los católicos hacen eso. Vos querés una bendición, querés un novio, andás a San Antoñito y ponele plata y pedís un novio. ¿Entendés? Está lleno de billetes San Antonio. Eso no era- De ahí a que consiga una buena, pues es otra cosa, ¿no? Bueno, pero ellos tienen supuesto santo para todo, pero a todo el mundo tenés que ponerle plata. Mm. O sea que el supuesto evangelismo de hoy lo único que hizo fue corromperse y traer el catolicismo romano. Igual que la mentira de esa de las apariciones de Jesús, como los católicos dicen las apariciones de las vírgenes. Cuando el Espíritu Santo vive dentro de tu corazón y Él te va a guiar toda verdad ahí, Justicia. no necesitas más nada. Pero como buscan, muchos son muy místicos. ¿Viste? Una vez me dijo uno cuando terminé de predicar, si yo vi de arriba suyo una especie de aureola que se movía. Y yo decía, qué macana, le digo, no, qué desastre, no, la luz, tienen que cambiar la luz acá. Porque hay gente mística y no bíblica. La única manera que podemos cambiar la historia es siendo bíblicos. ¿Verdad? Tal cual. ¿Y lleva tiempo ser bíblico? Y lleva tiempo. Lleva tiempo escudriñar, buscar, pero bueno, es querer también, salir de la ignorancia. Y es querer a Cristo, porque si estamos buscando otra cosa es porque no queremos a Cristo. Y la pregunta que yo les hago a todos, ¿Cristo es suficiente para vos? Sí, que es suficiente. Entonces ya está, si Cristo Ya es está. suficiente. Vamos a los romances. Cuando uno se pone de novio, ¿con quién quiere estar? Con el novio. No importa la circunstancia, uno siempre quiere estar, ¿verdad? Y cuando uno está enamorado de Jesús, ¿con quién quiere estar? Con Jesús. Quiere orar, quiere leer la Biblia, este pensamiento es Él, quiere escuchar alabanza. Bueno, muchos perdieron ese primer amor. Y cuando vos perdiste el primer amor, ¿qué pasa? Se enfrió todo. Y viene el mentiroso con otro ministerio, con otra cosa y te termina metiendo, porque eso ha pasado a mucha gente. Que ayer hicimos eventos juntos y hoy está metido en la fila de la prosperidad. Uno tiene que tener una constancia en las cosas de Dios. Yo la tuve que tener, vos sabés bien, que atravesamos por grandes conflictos. Y más en mi caso, ¿no? Conflictos no solo ministeriales, sino incluso con familiares. Pero yo supe siempre que Dios me llamó. Y que nada de todo lo que me ocurra a mi alrededor, ni hago con familiares directos, tiene que ver con mi ministerio. Dios es Dios. ¿Entendés? Y mi compromiso es con Él. Así me quede yo solo, es mi ministerio y tengo que cumplirlo. Doña Rebeca, nos queda 5 minutos. Agradecido yo por haber venido, ¿sí? Ah, un honor, agradecida yo también de poder estar acá compartiendo con vos. Hace rato que no venía y bueno. No va a ser la primera y única vez. No, no. No es la primera y no va a ser la última. Bueno, no, es la primera después de tantos años. Pero bueno, agradecida. Saludos a todos los que están escuchando y bueno, dándole gracias siempre a Dios por todo y por esta amistad que tenemos. Nosotros somos la prueba de que la amistad existe entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Así es. Cuando muchos dicen que no es así. No, no. Bueno, pero ¿cuál es el secreto? Que tenemos a Cristo en medio, ¿verdad? Sí. Queremos sernos de bendición el uno al otro. Y lo más importante es que vos sos vos y yo soy yo. Y cuánto tiempo, ¿no? Cuántos años que nos conocemos y bueno, doy gracias a Dios porque siempre estuviste ahí para enseñarme, para recordarme la palabra, ¿no? El consejo de Dios, para levantarme y bueno, doy gracias a Dios por tener un amigo como vos. No, yo Bíblico. Que muchos cuando discuto me dicen, pero usted es muy bíblico. Pero si tengo que predicarte la palabra, ¿qué tengo que hacer? ¿Inventar versículos? Dale, Rebe, yo más que nada agradecido a vos, saludo al ojo, agradecido al ojo también, ¿sí? Un beso grande a tu familia y bueno, nos estamos viendo cualquier día de esto, ¿sí? Y bueno, después vamos a preparar algo para hacer la verdad en 30 minutos juntos. Bueno, dale. ¿Sí?